Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Es ahora en mí al creerte, me haces fuerte como eres. Soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti.
tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Muy buenas noches para toda la iglesia de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos una bienvenida también igualmente para todas las personas que se están sintonizando por Casa Roca Tunja, por YouTube y por Facebook, de cualquier lugar del mundo. Gracias Dios por todas y cada una de las personas que están hoy sintonizando este canal. En el día de hoy vamos entonces a un texto que está en Génesis 18, versículos del 10 al 14. Dice: dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que le hablaba. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por tu palabra y por tu verdad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Señor, delante de ti, quiero pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu. Que abra los ojos del entendimiento y los ojos del corazón a todas las personas que nos están viendo y escuchando, de tal manera que podamos entender, que podamos comprender y que podamos verdaderamente abrirnos y abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Señor, llénanos de tu presencia en esta noche, edifícanos en esta noche y permite que salgamos todos edificados con tu palabra, llenos con tu presencia, permitiendo que se cumpla el propósito para el cual tú le estás enviando. Señor, delante de ti quiero entregarte este tiempo, este servicio, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, iglesia. Vamos entonces, iglesia, y vamos a tocar un tema muy importante, que es cuando Dios toca y prende una vida, todo se transforma. Ese es el título de la predicación. Cuando Dios toca y prende una vida, todo se transforma. Hacemos alusión a la visión acción que ha dado el pastor Darío, y en este mes de febrero es interés mío poder trabajar el primer verbo que utilizó el pastor Darío: prender. Para aprender y para comenzar una vida cristiana hay que tener un encuentro con Dios. Si una persona no tiene un encuentro con Dios, un encuentro con la autoridad absoluta, pues difícilmente va a tener usted una vida nueva, un nuevo nacimiento, tener la presencia del Espíritu Santo en su vida. Se hace imprescindible de que tú tengas un encuentro personal con Dios, tengas un encuentro personal con Jesús y puedas ser tu vida tocada y prendida espiritualmente para cumplir un propósito divino. Entonces, continuando con este punto, vamos a analizar en el día de hoy algunos puntos especiales de todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, de todo lo que hace Dios, porque es que Dios siempre ha buscado el hombre y Dios ha siempre querido visitarnos, Dios siempre ha querido bendecirnos, Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Somos nosotros los que nos hemos apartado de Él por el pecado, somos nosotros los que estamos lejos del Señor porque no lo queremos aceptar, y este creo que es el problema número uno, y la pandemia de la humanidad es alejarse de Dios y vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, que es estar totalmente separados de Dios. Entonces, en estos tiempos de apostasía y restauración escuchamos a menudo el término una visita del Señor. Recordemos que visitar también implica tocar y prender una vida. ¿Qué es? ¿Cómo podemos identificarla y estar seguros que lo que estamos experimentando hoy es efectivamente una visita de Dios? De hecho, la palabra visita en sus distintas formas se encuentra en la Biblia aproximadamente unas 85 veces, y más de la mitad son visitaciones de Dios. Es algo más que su omnipresencia cuando Él viene de una manera patente, gloriosa y poderosa, ya sea para bendecir o juzgar,
y lógicamente para establecer su soberanía en todo lo que Él hace en su creación. Él sustenta la creación. A continuación queremos estudiar algunas bendiciones por causa de la visita de Dios. Cómo Dios toca, prende una vida, ¿para qué? Para experimentar su presencia y experimentar lo sobrenatural. Quiero decirles de que con la enseñanza del día de hoy vamos a dar muchos ejemplos de los que están escritos en las Sagradas Escrituras, de cómo Dios visitaba a las personas, de cómo Dios tocaba a las personas, de cómo Dios las transformaba, y aún las aflicciones, y aún los momentos de juicio, y aún los momentos difíciles, Dios lo cambiaba todo. Cuando Dios llega a una casa, como decía Jesús, ha llegado la salvación a esta casa. Que ojalá llegue a tu vida, que ojalá llegue a tu hogar, que ojalá llegue a tu relación de pareja, que ojalá llegue a la iglesia, que ojalá llegue a Tunja, que ojalá llegue Jesús al departamento de Boyacá, que ojalá llegue a Colombia, que ojalá llegue al mundo entero, a la humanidad entera. Vamos entonces a entrar a un primer punto. Cuando Dios visita, va a ser algo especial. Y el primer ejemplo que vamos a tener es la visita de Dios, es un tiempo de concebir. Vamos a recordar la vida de Abraham y Sara. Recordemos que Abraham y Sara pues no podían tener hijos. Hay un momento crítico en la vida de Abraham y Sara. Ellos no pueden tener hijos. Y llega un momento indudablemente donde Dios le va a enviar los ángeles y le van a decir prácticamente de que él va a tener un hijo y que va a tener descendencia. Esta fue la experiencia de Abraham y Sara. Viendo Dios la preocupación de su siervo por la falta de un hijo y heredero legítimo a los 75 años de edad. Génesis 15, del 1 al 6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia, dice el Señor. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Un ejemplo claro y manifiesto es cómo Dios va a actuar en la vida de Sara y Abraham. Recuerden que Abraham tenía 90 años, Sara ya le había pasado el tiempo de la menstruación, estaba también muy anciana, muy estéril. Sin embargo, Dios los visitó, Dios les habló a través del ángel y Abraham le creyó. Y posteriormente lo escribe en Génesis 18, del 10 al 15, Génesis aún 17, 21 y Génesis 21 del 1 al 3, nos registra ese suceso tan especial. Dice que a causa de la visita de Dios sucedió un milagro extraordinario en la matriz, en el vientre de Sara, y lo estéril se convirtió en fructífero. Esta experiencia que vivió también tanto Abraham como Sara, también la experimentó Ana, la esposa del Cana. Recuerdan que el profeta ya estaba llorándole al Señor, clamándole al Señor, y el profeta cuando llegó le dijo, esta mujer está ebria. El profeta Elí fue el profeta, dijo, esta mujer está ebria. Y entonces ella le contesta, diga, no diga eso, mi Señor, que yo estoy derramando mi alma en el Señor. Ella era estéril, no podía tener hijos. Y Dios va a escuchar su oración y Dios va a tocar esa vida. Y dice en 1 Samuel 2:21, el Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor y Samuel fue entregado por Ana para ser uno de los grandes profetas de Dios. ¿Qué significa? Miremos cómo cuando Dios llega a una vida, cuando visita una familia, cuando visita una vida, cómo la transforma, cómo la cambia, cómo la esterilidad la bendice con fructificación, les da hijos. Y lo estéril, y lo que muchas veces los médicos pueden llevar, tienes una esterilidad total, tienes que volcarte hacia Dios, clamarle a Él, porque Él puede transformar tu esterilidad en un vientre fructífero. Un segundo ejemplo es la visita de Dios que es un tiempo de provisión.
Aún en los momentos difíciles, los momentos de escasez, dice que el Señor no ha visto un justo caído ni que sus hijos mendiguen pan. Y dice, miren las aves del cielo que ni siembran ni recogen, mas Dios con todo su amor las alimenta. ¿Acaso ustedes no son más que las aves? Y las promesas de Dios, como Dios vimos a través de las Sagradas Escrituras, cómo alimentó a Elías, unos cuervos alimentaban a Elías, cómo después lo lleva a donde una viuda y donde la viuda también la sustenta y sustenta completamente al profeta, y no solamente al profeta, sino a toda su familia. Y cómo cuando Dios visita hace unas cosas maravillosas, donde hay escasez habrá provisión. Así también lo experimentó Noemí, una mujer que por causa del hambre tuvo que dejar su tierra de Belén y emigrar a un país extranjero, los campos de Moab. Eso lo registra Ruth. En el tiempo en que los caudillos gobernaban al país, hubo allí una época de hambre, entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Observen cómo Noemí se casa, ellos se van buscando una vida mejor, como hay mucha gente que en Colombia viaja para España, viaja para Estados Unidos, viaja para Canadá, viajan para muchos países, como muchos venezolanos están viniendo a Colombia, viajan para España, viajan para Brasil y tratan de buscar un mejor sustento porque en su país respectivo muchas veces hay hambrunas, hay dificultades. Recuerden ustedes cómo en este pasaje bíblico es tremendo de cómo Dios prácticamente muere el esposo, mueren los hijos de Noemí, y vienen momentos muy difíciles, vienen momentos muy complicados. Noemí no es judía, Noemí sí, pero Ruth, una de las esposas de sus hijos, no es judía. Y verdaderamente viene un momento bien complejo, porque ella va a quedar sola. Noemí queda sola con sus nueras. Y Ruth es la que le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ella es la que lo sigue, y cómo ella se devuelve para Israel, y en Israel está la bendición. Cómo Dios va a visitar su hogar, que aunque había pobreza y había dificultad, y Ruth venía recogiendo completamente todas las espigas, y la redimió nada menos ni nada más que Boz, uno de los parientes cercanos de Noemí, es que rescata a Ruth, y viene un florecimiento y una bendición para la vida, y vienen hijos, y de esta relación también viene la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Significa que Dios bendijo, y bendijo de una manera impresionante. Cuando se enteró que en los campos de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan, regresó inmediatamente a Belén. Ruth 1:6 dice, Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras porque allí se enteró que el Señor había acudido a ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. ¿De quién viene la provisión? De Dios. ¿Quién te ha sustentado aún en los momentos difíciles? ¿Habrá alguna persona que Dios utiliza para llevarte alimento a tu casa? Observa que las Sagradas Escrituras nos dicen que aún cuervos alimentaron al profeta Elías. Aún en una de las depresiones más grandes que también se cuenta en las Sagradas Escrituras de Elías, cuando Elías fue perseguido por Jezabel y haber matado a todos los profetas, y también el profeta Elías había asesinado también a unos falsos profetas, y él se encontraba solo y crítico, entró en una depresión profunda que le dice a Dios, quítame la vida. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él cayó y durmió, y cuando él se despertó, ángeles le dieron de comer. Dios mandó hasta ángeles para proveerle alimento al profeta. Y Elías es un hombre que también es maravilloso. Y Elías fue llevado al cielo vivo. Recuerden que carros de fuego se llevaron a Elías vivo. Está Enoc, que se lo llevó vivo, y Elías, el profeta Elías, que se lo llevó también vivo el Señor. Vemos en las Sagradas Escrituras cómo Dios ha proveído, cómo Dios nos ha ayudado. Y la provisión viene de Dios. Cuando Dios visita un lugar, Él nos provee. El tercer ejemplo es la visita de Dios en tiempos de restauración. El ejemplo de Job. El ejemplo de Job es tremendo, porque recuerden ustedes que Job va a sufrir una prueba. Job es un hombre recto, intachable delante de la presencia del Señor. Y recuerden cómo Dios le permite a Satanás tocar la vida de Job. Aún Satanás le interpela a Dios, le dice, no, Señor, pero es que Job está bendecido por ti, Job está protegido por ti, y si Job está protegido por ti, pues ¿qué? No le va a importar, pero quítale tú las bendiciones que le has dado, quítale tu protección, a ver si no te maldice. Y entonces le dice Dios, bueno, listo, hágalo, pero no le quite la vida. Dios le pone un límite a Satanás y le dice, no le quite la vida. Y ustedes saben de que Job entra en una de las
de las crisis más grandes y más profundas, cuando fallecen sus 2 hijos, sus 10 hijos, fallecen 10 hijos, cuando pierde completamente su ganado, todos sus camellos, todas sus vacas, todos sus terneros, todos los animales que él tenía, unos se los robaron, otros fueron muertos por los relámpagos y una tempestad tremenda, y queda con una mano adelante y queda con otra mano atrás. Y no solo eso, no solamente le fallecen los 10 hijos, es que no es solamente uno, porque a ti que se te muera un hijo, ¿cuántas familias están experimentando la muerte de un primogénito o que se van todos los hijos? Se murieron los 10 hijos, quedó con una mano adelante y otra atrás, es decir, quebró totalmente, pero sin que faltara más de la prueba, cayó en enfermedad. Las llagas, dicen que las llagas hedían terriblemente. Y esas llagas fueron impresionantes, todo lo que produjo. Les decían que aún la mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Job es cuando pronuncia unas frases poderosísimas, cuando dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y lo que dice la palabra en Job 42 del 10 al 17 es determinante. La visita de Dios, cuando Dios visita a Job y lo bendice después de esa prueba tan tremenda, dice que Job murió muy viejo y lleno de vidas. Job 42, 10 al 17 dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor le hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa. Celebraron con él un banquete, lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Dice la palabra que el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Murió muy viejo, pero lleno de días. ¡Qué bendición! Realmente tener un encuentro con Dios es lo más maravilloso que el ser humano pueda tener. Realmente la vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el Hijo se llama Jesucristo. Por eso cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene la vida eterna. Tiene la salvación. Por eso es tan importante que tú tengas un encuentro personal con Cristo. La bendición viene de Dios. Tu bendición viene de Dios. Un cuarto ejemplo es la visita de Dios en tiempos de liberación. Y vamos a tomar un pasaje de Jeremías. La vida de Jeremías fue una vida bien complicada. Pues digo yo bien complicada porque a él le tocó un tiempo muy difícil. Aún el llamado que Dios le hace a Jeremías es un llamado complejo, porque le dice, bueno, yo te voy a enviar a un pueblo que va a ser terco, va a ser rebelde, no te va a escuchar. Y Jeremías va a ser atacado de muchas maneras, él tuvo que sufrir muchísimo en su ministerio. Sin embargo, pues lógicamente Dios es un Dios de misericordia. Y mire que después de 70 años de exilio en Babilonia, Jeremías 25, del 11 al 12 dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años, pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. El pueblo de Dios, Judá, fue liberado y regresaron a su tierra para reconstruir el templo que había sido destruido por causa del sitio de los babilonios, bajo el reinado de Nabucodonosor, libro de Esdras. Aquí hay algo muy importante, miren, y esto es para impactarlo a uno. ¿Cómo Dios va a utilizar a un rey persa para bendecir a su pueblo? Después de cumplir los 70 años, y después de todo el daño que le hizo el imperio babilónico aún al pueblo judío, el pueblo de Israel, porque ya había muerto Nabucodonosor y todo lo que ustedes saben de la historia de Nabucodonosor. Recuerden que Daniel vivió en esa época. Daniel fue el ministro de Hacienda prácticamente y uno de los grandes administradores dentro del imperio babilónico, pero después Babilonia va a caer en manos de los persas. ¿Y saben por medio de quién va a visitar Dios al pueblo de Israel después de los 70 años de cautiverio y de dolor y todo lo que aconteció? Va a ser por medio de Ciro.
Ciro, el rey persa. Y observen ustedes, dice que Dios usó a un gobernante extranjero, Ciro, fundador y rey del imperio persa, despertándole su espíritu para que ordenara el regreso del pueblo y reedificar el templo. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 36, del 21 al 23. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. Decreto de Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, óigame bien, es Dios, el Señor, ¿qué hizo? Dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya, y que el Señor su Dios lo acompañe. Ahí hay varios textos bíblicos para los que quieren estudiar y profundizar. Esdras, capítulo 1, del 1 al 11. Esdras, capítulo 2, del 1 al 70. Esdras, capítulo 3, del 8 al 13. Esdras, capítulo 4, del 1 al 24. Esdras, capítulo 5, del 1 al 17. Y Esdras, capítulo 6, del 1 al 22. El libro de Esdras va a registrar todos estos acontecimientos y cómo anda la reconstrucción del templo y cómo el pueblo de Israel, después de haber estado más de 70 años en un cautiverio, 70 años en cautiverio, 70 años, va a volver a Judá y va a venir la reconstrucción del templo ordenado, no por un judío, ordenado por el rey de Persia, que es Ciro. Y Dios va a cumplir su promesa, porque lo que Él promete lo cumple. Por eso la visita de Dios es tiempo de liberación. Así también lo experimentó el pueblo de Israel cuando Dios lo liberó, sacó y redimió y rescató de Egipto. Recuerden también ustedes quién sacó y quién liberó al pueblo naciente de Israel de Egipto, que fue con Israel, Jacob, que se convirtió en Israel posteriormente. De ahí nacen las 12 tribus de Israel y de ahí se multiplican. Eran más de 600,000 hombres de a pie, conforme lo registra Génesis 12, 3, 37, 40 y 41, y cómo Dios los saca con señales y prodigios, y cómo Dios endureció el corazón del rey de Egipto. Y ustedes saben quién sostuvo, quién los sacó de Egipto, quién los liberó, Jesús. Pues lógicamente va a ser Moisés, y Moisés es una prefiguración de Jesucristo, pero que va a liberar es Dios. ¿Quién verdaderamente los sostuvo en el desierto? Dios. ¿Quién los cubría en el día con una nube dándole sombra? Era Dios, con temperaturas de más de 40 grados centígrados. ¿Quién colocó una columna de fuego? Porque las temperaturas en el desierto están bajo cero y les daba calor. ¿Quién les dio alimento? ¿Quién les dio maná del cielo? Cayó maná del cielo para alimentarlos. ¿Quién les dio agua en el desierto? ¿Quién los sostuvo? ¿Quién los mantuvo? Dios. Significa que Dios es un Dios que libera, un Dios que escucha, y un Dios que escucha el clamor de su pueblo. Es importante que tú busques de Dios. Un quinto punto que vale la pena interesante analizar es que cuando Dios visita hay tiempo de restitución, la restitución. Y aquí voy a tocar un tema bien importante, porque hay un tema bien importante en la época de Joel, el profeta menor. Y en la época de Joel se cumplió también un juicio tremendo, y vino verdaderamente un castigo impresionante por medio de las langostas. Y miren lo que dice: era una época de grandes conmociones por toda la tierra de Judá. Una enorme plaga de langosta había desnudado de vegetación los campos destruidos, y esto había destruido el pasto de las ovejas y el ganado, y aún el follaje de los árboles. En solo unas pocas horas, lo que un día fue tierra plena de belleza y verdor, se convirtió en un lugar de desolación y destrucción. La plaga de langostas que describe Joel era la mayor que se había visto hasta entonces, de tal manera que todas las cosechas se perdieron, e incluso los sembrados de semilla para la próxima cosecha. El hambre y la sequía azotaban a todo el país. La gente y los animales morían.
Joel 1:20 lo registra, Joel capítulo 1 y del 1 al 20 lo registra. Todo esto se trataba de un juicio divino que está en Joel 1 al 15. Dice, ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Ojo con esto, hay una parte bien importante en el libro de Joel, y el libro de Joel, en Joel capítulo 2, versículos del 12 al 17, ojo con esto. Dios va a llamar a que el pueblo primero se arrepienta. Lo convoca a un ayuno, es decir, le pide al Señor, arrepiéntanse, ayunen, conviértanse y caminen en santidad. Arrepentimiento, ayuno, conversión y santificación. Arrepentimiento, ayuno, auténtica conversión y santificación. Analicemos tu vida. ¿En tu vida hay frutos dignos de arrepentimiento? ¿En tu vida estás ayunando y utilizando las armas espirituales? ¿En tu vida hay una auténtica conversión? ¿Y en tu vida estás caminando en santificación? 4 puntos fundamentales para que cese el juicio que Dios tenía sobre el pueblo de Judá. ¿Y cuál fue el problema? ¿A qué lo convoca Dios? A buscar su presencia. Y cuando buscamos la presencia de Dios, Dios nos llama ¿a qué? A producir frutos dignos de arrepentimiento, que esa es la misericordia de Dios. A que haya un ayuno genuino, buscar a Dios de todo corazón, un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Una conversión auténtica, convertirnos verdaderamente hacia Dios, verdaderamente creer en Jesús, recibirlo y creer en Él, caminar en Él. Y 4, caminar en santidad. Ahí es donde obra Dios con las 3 personas distintas. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Y conforme lo dice Efesios 1:13, a todos los que oyeron el mensaje y lo creyeron, fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿Dios qué va a prometer? Si el pueblo se arrepentía, si el pueblo ayunaba genuinamente, un ayuno, no los ayunos que hay veces se hacen para aguantar hambre, o verdaderamente no hay un cambio en tu vida, verdaderamente no cambia, el ayuno no ha transformado verdaderamente tu vida, entonces eso no son ayunos verdaderos. Isaías 58 nos habla también sobre el ayuno verdadero. Nos pide el Señor entonces, cuando hay auténtico arrepentimiento, cuando hay un ayuno verdadero, cuando hay una conversión genuina y cuando hay una santificación, Dios derrama misericordia y visita al pueblo. Entonces Dios promete perdonar a su pueblo, sanar la tierra, alejar la plaga y sobre todo, ojo con esto, iglesia, restituir todo lo que la plaga se había comido. Joel 2, 18 al 27 lo registra. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Arrepentimiento, ayuno, conversión, santificación. Y le respondió el Señor, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas, ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces, iglesia, ¿qué vemos? La mano de Dios, cómo restaura. Pero hubo ¿qué? Arrepentimiento, ayuno, conversión, santificación. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios
que compensa la obediencia. Y uno de los aspectos que tenemos que aprender es someternos a Dios y obedecerlos. Y nuestro corazón presentar delante de la presencia de Dios un corazón contrito y humillado y buscar su presencia. En estos tiempos de pandemia, ¿cuánto anhelamos que todo el pueblo de Dios, verdaderamente nos humilláramos delante de ti, del Señor? Produciéramos frutos dignos de arrepentimiento. Hubiera un ayuno genuino y convocar ayuno. Hubiera una conversión genuina. Y se presente en todos los hijos de Dios un caminar en una verdadera santidad. El sexto punto es la salvación. Y la salvación es Jesucristo, no hay otro, en ningún otro hay salvación, solo Jesús. Todas las sagradas escrituras, todas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el común denominador es Jesús. Verdaderamente el Salvador del mundo se llama Jesucristo, el unigénito de Dios, el que se rebajó, siendo Dios, se rebajó más abajo de los ángeles, se hizo hombre, nació en una pesebrera, humilde, murió por ti, murió por mí y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás, vino a destruir las obras de Satanás y a darnos salvación y vida eterna. En ningún otro hay salvación, en ningún otro. Por eso el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. Una visita divina trajo al mundo el Salvador, Jesucristo el Hijo de Dios. Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un séptimo punto es la visitación de Dios, que son tiempos de salud. Uno de los ejemplos es cuando, por ejemplo, cuando Jesús llega a la casa de Pedro, allí la suegra de Pedro está enferma y tiene una fiebre supremamente alta y Dios va a sanarla. Le va a dar sanidad completa. Eso lo registra Mateo 8, 14 al 15, dice, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de esta con fiebre, le tocó la mano y la fiebre se le quitó, luego ella se levantó y comenzó a servirle. Hay muchos ejemplos de sanidad. La mujer que sufría de flujo de sangre, que había gastado una cantidad de plata y dinero en médicos, ninguno la había sanado. Ella dijo, si tan solo tocara su manto, con eso me sanaría. Tocó el manto de Jesús, tuvo un encuentro con el Señor, Jesús no se dio cuenta y dice, ¿quién ha tocado completamente mi manto? Dice, Señor, le decían los discípulos, pues estamos rodeados de gente, tanta gente. Dijo, no, de mí emanó poder. Cuando una mujer le confiesa y le dice, he sido yo. ¿Qué significa? Un encuentro con Jesús trae sanidad. ¿Cuántas sanidades hizo Jesús? Imagínate. Él es un Dios sanador. Él sanó mi corazón, me dio un nuevo corazón. Hemos tenido ejemplo de personas, por ejemplo a Clarita, que le sanó completamente de su rodilla, cambiada completamente la radiografía y todo lo que había salido. Hemos visto la sanidad del hijo de Ronald, cómo el niño entró en un coma profundo y verdaderamente perdió la respiración por más de 30 minutos sin tener oxígeno en su organismo. Dijeron que el niño verdaderamente, si él volvía a recuperar la conciencia, quedaría verdaderamente con unas secuelas impresionantes, y Dios lo sanó. A mí también Dios me ha sanado, y Dios ha hecho una cantidad de obras en mi riñón, en los cálculos renales y en tantas cosas. Y a muchísimas personas Dios nos ha sanado, ha traído sanidad. Un octavo punto de la visitación de Dios son tiempos de alabanza y alegría, gozo. Y así lo experimentó Zacarías con el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Recuerden que no podía tener hijos, pero Juan el Bautista va a ser bendecido de una manera bien grande. En Lucas 1, 63 al 68 dice que él, es decir, Zacarías, pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Porque la mano del Señor lo protegía. El cántico de Zacarías. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profirió, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir el mundo. Entonces, iglesia, cuando Dios visita, produce una alegría tremenda, la alegría que produjo en
en Zacarías y en toda su familia con el nacimiento de Juan el Bautista, y prácticamente Juan el Bautista va a ser el precursor de Jesús y va a ser de una gran bendición. Entonces, qué importante, iglesia, que tú puedas tener un encuentro verdaderamente con Dios, porque cuando tienes un encuentro con Dios, tu vida cambia, tu vida es transformada. La visita de Dios es tiempo de vida. Jesús visitó la tumba de Lázaro. Ustedes recuerdan, pues lógicamente, que cuando Jesús va a llegar, su gran amigo Lázaro había fallecido, lleva 4 días en el sepulcro. Significa que ya hería completamente y había las secuelas, pues lógicamente, y el efecto de la muerte sobre un cuerpo desintegrándose. Y Dios va a hacer una obra maravillosa. Dios lo va a resucitar. Resucitó a Lázaro. Y una persona que estaba muerta lo resucita a la vida. Esto es algo que solamente Jesús lo puede hacer. Y no solamente la resurrección física, que es un milagro, eso es un milagro porque rompe las leyes de la naturaleza. Si no saben una cosa, iglesia, he visto vidas muertas, resucitadas por Dios. He visto matrimonios muertos, relaciones de pareja verdaderamente muertas. Y Dios las ha resucitado y les ha dado una nueva vida. Hay otro ejemplo que es bien interesante, que fue el ejemplo de la hija de Jairo como resultado de la visita de Jesús a su casa. Lucas 8:41 al 42 lo registra. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Versículos del 49 al 56 de Lucas 8 dice: todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo. Y hoy te dice Dios: no tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Conforme el versículo con el cual comenzamos. Y vamos entonces aquí a mirar un último punto, que es la visitación en tiempos de refrigerio. La visitación de Dios son tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro, en su segundo sermón o discurso en un lugar llamado el Pórtico de Salomón, expresó en uno de sus apartes lo siguiente. En Hechos 3, 19 y 20 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Estos son tiempos especiales cuando Dios visita a su pueblo. Esto es una buena noticia para aquellas personas, a la iglesia, a los líderes, a los ministerios, a los pastores, a los ministros que han decaído espiritualmente, que se han estancado, que están frustrados, cansados, secos, desanimados, agotados. Últimamente todo nos parece aburrido, fastidioso, pesado, frío, rutinario, y han perdido el primer amor. Dios los está visitando de una manera fresca y poderosa, de modo que están siendo levantados, restaurados, revestidos de un nuevo ánimo, fuerza, visión en acción que le ha dado el pastor Darío para continuar el ministerio, y lo que es más, a los pastores nuevo poder para llevar a sus congregaciones hacia adelante para cumplir el propósito de Dios. Multitudes recibiendo refrigerio y restauración a un cristianismo alegre y vibrante, ministerios fructíferos y exitosos, jóvenes que han sido incendiados con fuego de lo alto y el amor de Cristo para testificar como nunca antes. También el evangelio ha sido restaurado en un tiempo poderoso de un evangelismo total, en que las eras están llenas de trigo, como lo dice Joel 2:24. Es decir, una cosecha abundante hasta alcanzar el mundo para Cristo. Y está sucediendo algo que uno no alcanza a medir qué es lo que está haciendo Dios, pero fíjense ustedes que la palabra de Dios ya no está únicamente en las iglesias o en los lugares de la iglesia. La palabra de Dios está llegando a cantidad de sitios que uno no se imaginaba. Yo no tenía ni idea que la palabra de Dios que estamos emitiendo también todos los domingos está llegando a Turquía, está llegando a países árabes,
está llegando a Centroamérica, está llegando a Europa, está llegando a Rusia, está llegando a una cantidad de sitios donde yo no me imaginaba. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios se está extendiendo de una manera tremenda, conforme lo dice la palabra en Marcos 16, 15, 18. Les digo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno, porque pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán salud. ¿Qué significa? Que Dios está obrando de una manera que los tiempos se están cumpliendo. Él está tocando la puerta y llama, y sigue llamando, porque Él visita tu casa. Dice que la paciencia de Dios es para que todos los hombres se arrepientan. Sin embargo, el hombre de hoy está muy lejos de Dios. Como conclusión, iglesia, después de haber reflexionado en esta palabra, concluimos diciendo con certeza y seguridad lo siguiente: cuando Dios visita, toca y prende la vida espiritual, las cosas cambian, se tornan diferentes, suceden cosas maravillosas y extraordinarias. La enfermedad es transformada en salud, la escasez es transformada en abundancia, la muerte es transformada en vida, la tristeza es transformada en alegría, la crisis es transformada en bendición, el sufrimiento es transformado en felicidad, el fracaso es transformado en victoria, las circunstancias desfavorables son transformadas en favorables y muchas bendiciones más. Amén, iglesia. Lo importante es estar alerta y poder discernir los días de la visita del Señor para que no nos suceda como los habitantes de Jerusalén cuando Jesús les dijo en Lucas 19, 41 al 44, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte, por estar ciegos a la verdadera naturaleza del reino de Cristo y por rechazarlo. Y en consecuencia, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Oremos. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora y en este momento quiero darte gracias por la vida de cada uno de ustedes. Oro para que sus vidas sean tocadas por Dios. Oro para que Dios visite sus vidas, sus corazones, sus relaciones de pareja, su familia, sus hijos, las iglesias, Tunja, Boyacá, Colombia y el mundo entero. Oro para que tengamos un encuentro con Dios. Oro porque cuando Dios nos visita hay un tiempo de concebir. Significa que aquellos vientres estériles Dios los fructifica. Significa que cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios nos da la provisión. Significa que cuando tienes un encuentro con Dios hay tiempos de restauración. Dios restaura lo perdido y Dios nos da las cosas nuevas, así como restauró a Job. Cuando tienes un encuentro con Dios, hay tiempo de liberación. Dios nos libera de la esclavitud del pecado y nos libera de toda la inmundicia que ha traído verdaderamente la desobediencia a Dios. Dice la palabra también que cuando tienes un encuentro con Dios es un tiempo de restitución. Dios va a restituir lo que se había perdido, como en Joel, todo lo que se había devastado y Dios lo restaura. Dice que también un encuentro con Dios es un tiempo de salvación y el único Salvador es Jesucristo. Por eso es tan importante que tú recibas y creas en Jesús, el único Salvador del mundo. Cuando tienes un encuentro con Cristo y con Dios, son tiempos de salud. Dios sana también, no solamente tu cuerpo, sana tu alma, sana tu espíritu. Cuando tienes un encuentro con Dios, es un tiempo de vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y nos ha dado vida conjuntamente con Cristo, el autor y el perfeccionador de nuestra fe.
Cuando tenemos un encuentro con Dios, vienen tiempos de refrigerio. Habrá paz. Como dicen, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Padre Celestial, oramos para que cese esta pandemia del COVID-19. Y oro para que verdaderamente haya frutos dignos de arrepentimiento, para que todo el pueblo de Dios ayudemos, para que haya una conversión genuina, para que caminemos en santidad, busquemos tu rostro. Y el único que derrama misericordia eres tú, y sigues derramándola. Porque la misericordia de Dios busca frutos dignos de arrepentimiento, gratitud hacia Dios y comenzar una vida nueva. Padre Celestial, te entrego estos tiempos y te doy gracias, Señor Dios mío, porque en este tiempo, en este verbo de prender, es necesario, es fundamental, es primordial que tú tengas un encuentro personal con Cristo, que tú nazcas de nuevo y que te llenes de su presencia. Gracias, Señor, por esta noche, por esta hora, y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Quiero orar también por las personas que hoy van a dar su primer paso de fe. Quiero pedirles que repitan conmigo esta oración, que le entreguen a Dios de todo corazón su vida. Repitan conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario para cargar con todos mis pecados y darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora y en esta noche me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad. Perdóname, Señor Dios mío, por no reconocer los tiempos cuando tú has visitado, has tocado la puerta y no abierto la puerta. Cuando me he alejado de ti en lugar de buscar tu rostro y acercarme a ti. Perdóname por todos mis pecados. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Y tú, Señor Jesucristo, te pido y te digo, Señor, que te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Vamos a orar ahora por todas las personas que diezman y ofrendan, que hacen sus donaciones para el sostenimiento de la iglesia y para que la palabra de Dios siga llegando a todos los lugares donde Dios nos manda. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por cada persona que diezma y ofrenda. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abras las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer: la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Y recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.